Buenas noches a todos. Y bueno, una vez más por acá. Y hoy vamos a tener el capítulo número 2 de la entrevista con Álvaro Muñoz. Vamos a aprender a través de la historia y de la historia de Bolívar acá en los Estados Unidos, con todos esos tributos que se le han brindado a Bolívar desde hace muchísimos años. Y para hacer esto corto, vamos a dar la introducción porque ya muchos lo conocen, al doctor Álvaro Muñoz. A conectar con Álvaro. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, César. De nuevo contigo. Es un agrado para mí. Bueno, un saludo para ti, un saludo para todos nuestros queridos invitados, nuestros amigos que nos están siguiendo hoy también. La segunda oportunidad de relatar un poco los homenajes, los tributos que nuestro libertador Simón Bolívar ha recibido aquí en Estados Unidos. Así es, Álvaro. Y como comentaba inicialmente, este es el capítulo 2 de nosotros y es un capítulo muy interesante, ya que tú y yo hablamos hace unos días atrás y bueno, me contaste muchísimas cosas interesantes y además curiosidades que muchísimas personas deben de conocer acá en los Estados Unidos y por supuesto también fuera, las personas que se conectan con nosotros. Y vamos a hablar de Bolívar, Tennessee. Así que vamos a comenzar por el origen, por esa reseña histórica de Bolívar, Tennessee, y cómo comenzó, cómo se originó el nombre de Bolívar en Tennessee. El origen del pueblo es muy similar a la gran mayoría de los pueblos que se han fundado en el oeste de los Estados Unidos. La conquista del oeste, promulgada desde el noreste y toda la costa este de los Estados Unidos, dio muchos frutos para fundar pueblos. Uno de ellos fue un pequeño pueblo que se estableció a las orillas de un río. Ellos siempre buscaban los ríos como una forma de transporte, como una forma de navegación fluvial. Ese pueblo recibió el nombre de Hachi, un nombre indígena de la tribu Chickasaw, porque el río se llama así, Hachi. Hachi. Y ellos lo bautizaron con el mismo nombre del pueblo. Eso fue en el año 1818. Era muy curioso que en el pueblo la gran mayoría de las personas que habitaban eran indios de la tribu Chickasaw. Y ellos establecieron una comunicación muy importante con los nuevos pobladores que venían del este de los Estados Unidos para la conquista del oeste. Claro. Esta consecuencia produjo que llegara en 1822 un coronel del ejército americano llamado Ezequiel Polk. Él vino desde Pensilvania con toda su familia para la gran conquista del oeste y se estableció en ese pueblo. Desde un principio, el coronel Polk no le pareció de buen gusto el nombre del pueblo. Y aparte de que Ezequiel Polk, por ser un militar de carrera, combatió en la guerra de 1812, él conocía las hazañas de Simón Bolívar en Sudamérica, lo llamaban el gran libertador de Sudamérica. Y él admiraba la acción de Bolívar por la libertad de naciones del yugo español y empezó a crear conciencia en el pueblo de que en vez del nombre que ese pueblo tenía, Hachi, él pensaba que era mucho mejor que ese pueblo se llamase Bolívar para rendirle un tributo a ese gran hombre de Sudamérica. Él logró hacer una asamblea de todos los pobladores y por consenso mayoritario acordaron cambiar el nombre al pueblo por Bolívar en vez de Hachi. Eso fue el 18 de octubre de 1825. Se hizo todo el proceso legal, se llevó hasta la oficina del gobernador de Tennessee y él emitió un acta de asamblea, que en mi libro aparece copia de esa acta de asamblea, donde en pocas palabras hace ver que a partir de esa fecha el pueblo que antes se llamaba Hachi ahora debe ser nombrado y llamado Bolívar.
Increíble. Ese es el origen del pueblo. El coronel Ezequiel Paul fue uno de los grandes aportadores de desarrollo del pueblo. Él produjo mucha afluencia de personas de gran poder adquisitivo, de gran poder de inversión para desarrollar al pueblo. Y le gustó tanto ese pueblo que él murió allí y él está enterrado en el cementerio de Bolívar. Claro. Y también tú me habías hablado un poco también sobre el hijo de él y algo que cómo trascendió, ¿no? A pesar Sí, de que fue el que bautizó, pues quien bautizó el pueblo de Bolívar en Tennessee. sí, la familia Polk fue muy influyente en la región. Y otro detalle curioso es que Ezequiel Polk, el coronel Ezequiel Polk, es el abuelo de alguien que fue el presidente número 11 de los Estados Unidos, James Polk, porque por coincidencia él era abuelo del presidente James Polk y tenía mucha influencia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político. De manera que él ayudó mucho y es considerado uno de los hombres que más aporte hizo al pueblo para su desarrollo. Claro. Álvaro, quisiera también que habláramos algo que marcó también mucho al pueblo Bolívar, que fue el busto de Bolívar en el edificio de la Corte. Sí, Sí, el pueblo, déjame darte un poquito más de explicación del sí, desarrollo del pueblo. El pueblo empezó a desarrollarse en 1800, a principios de los 1800, 1850 tuvo un auge muy grande, se construyeron una serie de casas de mucho prestigio y de mucho valor arquitectónico, de tal manera que en la actualidad esas casas, esos edificios, iglesias y viviendas y edificios comerciales pasaron a formar parte de lo que ellos llaman el Distrito Histórico de Bolívar. El Distrito Histórico de Bolívar está formado por 11 edificaciones entre viviendas, edificios comerciales y iglesias que forman parte de una tradición y está reconocido por el registro histórico de los Estados Unidos como un valioso aporte a la historia de la construcción de viviendas en Estados Unidos. Viviendas que tienen unos diseños arquitectónicos majestuosos, diseños de arquitectura gótica, arquitectura florentina, arquitectura victorina, de mucho valor y los tienen muy cuidado. Hay una organización dentro de la ciudad que se encarga de mantener y de presentar en buen estado todas estas edificaciones que conforman el distrito histórico de la ciudad. claro. Y se me pasó algo por alto, Álvaro, y yo quería, no sé si dado un mapa de Tennessee para que las personas sepan dónde... Sí, Tennessee, yo estuve tratando de lograr, pero no tiene muy buena resolución cuando lo tengo en un no hay, teléfono para mostrarlo aquí. no hay problema, Álvaro. La gente entiende, que me entiende, que lo importante es más o menos que la gente conozca a nivel Sí, geográfico la ubicación de Tennessee y que se imagine que en ese sitio, en esos años, en 1800, cómo, ¿me entiendes? ¿Cómo era eso? sí. Y, y Tennessee es un estado netamente agrícola y forestal y el pueblo de Bolívar está situado a 60 millas aproximadas al este de la ciudad de Memphis. Memphis es una de las ciudades principales de Tennessee y está a las orillas del río Mississippi. Su gran influencia por estar a la orilla del río Mississippi le dio un valor muy importante desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Y la ciudad de Bolívar mantuvo desde un principio comunicación fluvial con Memphis para transportar los productos agrícolas que ellos producían en la época y llevarlos por río del Mississippi, en este caso, hasta New Orleans, que era el mercado principal para la adquisición de sus productos. no, increíble, estuvimos viendo juntos el mapa de donde estaba el Hache, ¿no? Y es increíble el camino y los días que se tardaban para llegar de un sitio a otro, Para ¿no? poder llegar. Pero era la única manera de comunicación en esa época, comunicación fluvial. Ya. Y ellos con gran esfuerzo lo lograban y hacían sus inversiones. Por ejemplo, en 1856 llegó a Bolívar el primer barco a vapor. O sea Increíble. que era un río de buen calado para poder Sí. permitir la navegación de un barco a vapor. 1856.
fue apoteósico la llegada de ese barco al pueblo, fue celebrada y fue de mucho orgullo para ellos porque tenían mayor capacidad de vender sus productos agrícolas a los mercados grandes como New Orleans y como Memphis. Así es, así es. Y cuando en ese momento también la población de Tennessee no alcanzaba más de 500, 800, 600 personas, no recuerdo Sí, exactamente. el pueblo de Bolívar a principios de los 1800 y hasta finales de los 1800 no llegó a tener más de 1000 personas, Así 1000 es, habitantes. así es. Tú mencionabas que había un detalle importante que en el edificio de la corte, en el jardín principal, a la Sí, entrada de la corte, hay un busto de Bolívar sobre un pedestal de concreto donado por el gobierno venezolano en el año 1983. Una comisión de Venezuela vino a la donación del busto, a develar el busto y a inaugurarlo con un acto protocolar muy bonito con la asistencia del alcalde de la ciudad, el alcalde del condado y autoridades consulares de Venezuela en Estados Unidos. así es. Y tengo entendido, por lo que me relataste en estos días también, aprendí la historia contigo, 9 años después, en 1992, también hubo una donación. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? Sí. Sí, el 19 de julio de 1992, otra comisión venezolana, una comisión militar, presidida por un coronel y unos cadetes de la escuela militar, donaron a la ciudad de Bolívar, Tennessee, un busto, una estatua de bronce, pedestre de bronce, de 1,20 m de alto. Increíble. Esa estatua fue donada y a la ciudad y está protegida dentro de la biblioteca de la ciudad. El acto protocolar para los actos fue muy vistoso porque participaron cadetes de la Escuela Militar y Guardia Nacional de Tennessee y para rendirle honores a Simón Bolívar durante la develación de esta estatuilla de bronce. Claro. Y durante esa donación, me imagino que se agruparon todas las personas, pues las fuerzas vivas de Tennessee, de Bolívar, para, ¿sabes? Manifestar su alegría, pues, ¿no? Sí, de mucho júbilo fue ese día, porque las fuerzas vivas del pueblo agradecieron mucho al gobierno venezolano. Ellos siempre tienen mucha sed, como lo dije en el primer conversatorio, ellos tienen mucha sed, muchas ansias de tener contacto con representantes venezolanos para hacer intercambios culturales, para hacer intercambios históricos, para muchas cosas que lamentablemente en los últimos años eso se ha paralizado totalmente Total, claro. por Y, cuestiones de índole que no vienen al caso comentar. claro. Y Álvaro, cuéntanos, tú que estuviste allá, que has estado varias veces, más de 6 veces me comentaste, cuéntame de esas curiosidades que tuviste allá en Bolívar. Sí, Esa, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el libro en el año 2006, ya yo conocía de esa estatuilla de bronce donada por el gobierno venezolano, pero lo conocía de una manera muy parca. Sí, esta estatuilla fue donada por el gobierno venezolano, hubo un acto y más nada. claro. Yo en el año 2006 tuve la ocasión, por cuestiones de trabajo, vivir en Corpus Christi, Texas, y allí había una colonia de venezolanos que nos reuníamos, sobre todo cuando íbamos a la misa juntos todos, y conocí a un doctor, un pediatra que está establecido en el pueblo desde hace muchos años, en Corpus Christi, y le comenté sobre el proyecto que yo tengo de estar escribiendo un libro y le empecé a contar y me dijo, mira, yo estuve en Bolívar, Tennessee, cuando inauguraron una estatuilla de bronce. ¿Cómo va a ser? Increíble. Yo tengo esa información y él conversó conmigo, el doctor Jaime Fergi, y fue un acto de una coincidencia de mucha curiosidad para mí conocer. Él estaba haciendo un posgrado de pediatría en Memphis, en el famoso Hospital St. Jude. En San Jude, sí. Y a uno de sus amigos le hizo ver que en el pueblo de Bolívar, en Tennessee, se iba a realizar un acto protocolar de una donación de una estatuilla del gobierno venezolano y que necesitaban a un traductor para los discursos, porque la comisión venezolana no tenía conocimientos del inglés. Él sirvió voluntariamente de traductor y él participó y él me dio, mira, yo aquí tengo todavía todo eso en el 2006 aún.
Desde 1992, Wow. él conservaba los papeles. Mire, yo tengo los papeles, aquí están los discursos, todo lo tengo. Y esto me sirvió a mí de soporte, de Claro, material de soporte para el libro. claro. Una curiosidad muy importante. Hay Eh, otra curiosidad en y en el directamente, pueblo. Álvaro, directamente de la fuente que estuvo ahí que no, Sí, una coincidencia de mucha curiosidad, ¿verdad? correcto. Conocer a la persona que estuvo en algo donde yo había escrito, pero de manera muy parca porque no tenía mucha información. Él me dio toda la información del acto, quiénes participaron, los nombres de las personas que vinieron de Venezuela, los nombres de las personas que asistieron en el pueblo como representantes. Toda información me la dio Jaime Fergui. Es fantástico. Y por supuesto esa información me imagino que está en tu libro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y él se sintió muy orgulloso cuando yo le regalé y le dediqué mi libro donde él aparecía su nombre y aparecían los detalles de ese acto de la donación de la estatuilla de bronce y se lo mostraba a sus amigos con mucho orgullo. Oye, qué Sí, increíble. sí. Entonces, una curiosidad especial, porque, ¿sabes? Coincide con la persona Bastante que especial. estuvo en ese acto y que además coincida con la persona que está escribiendo, ¿no? Ajá, sí. Esta historia, bueno, es increíble, es increíble. Él es uno él es uno de Ajá. varios amigos que me han comprado muchos libros para regalarlo. Dice, yo prefiero regalar tu libro y no regalar otra cosa, porque el libro tuyo es de mucho valor histórico Así es. y es un documento que va a perdurar toda la vida. Y él me compró como 30 libros, Jaime Fergui, para regalarle a sus amigos. Así que, y quiero también desde aquí, desde la plataforma Orlando Time News, por supuesto, va a comenzar a ver escritos de el doctor Álvaro Muñoz y que es importante sobre el tema de Bolívar USA. Y qué importante es que las personas se conecten con ese libro. Y yo creo que a través de todos estos pasajes y capítulos que vamos a ir haciendo, Álvaro, yo voy a ir fomentando y estimulando a la gente para que la gente lea, se conecte y por supuesto sepa más de Bolívar, porque el tiempo a veces pasa y el tiempo nos pasa y no pasa el tiempo, la gente por el tiempo. Entonces, Sí, sí, ¿no? sí, yo te entiendo. Yo te entiendo y la intención de mi libro es esa, dar a conocer estos homenajes que son inéditos. Muchos de mis amigos, muchos venezolanos, me dicen hasta que es mentira, Álvaro, no puede ser que esa gente haya hecho unos homenajes de tanta magnitud a Simón Bolívar. Le digo, mira, es verdad, eso es por Simón Bolívar, no es que sea por otro nombre, es Simón Bolívar, nuestro Oye, héroe nacional. y que eso es identidad de todos nosotros. Aquí hay gente conectada de Colombia también, y gente de Venezuela, y eso es tan importante, pero tan importante, que no debemos de perder. Y nosotros estamos en esta labor, Álvaro, sabes, de que la gente se conecte, ¿me entiendes?, con ese prócer libertador como es Simón Bolívar, a través de la historia, de tu historia. Totalmente de Mira, acuerdo, porque he sentido mucha satisfacción últimamente en ver en Instagram reseñas sobre algunos de los pueblos. Una este fin de semana, Bolívar, West Virginia, y una descripción muy completa. Yo dije, este señor está todo al pie de la letra de lo que yo puse en mi libro, pero con gran satisfacción vi que al final puso fuente Bolívar USA de Álvaro Muñoz. wow, Él increíble. citó la fuente de donde obtuvo esa información. Es muy interesante porque esa es la intención de mi libro, dar a conocer a la gente que de verdad esos homenajes los recibió Simón Bolívar sin ningún interés político, como lo dije la primera vez, sin ningún interés comercial, sin ninguna demagogia, sin ninguna otra intención, sino reconocer el mérito que el gran libertador de Sudamérica tiene en el mundo. Definitivamente, y qué mejor forma que a través de todo ese aprendizaje contigo de la historia de Bolívar acá en los Estados Unidos con todos esos tributos que se le han brindado. Y además que lo hace agradable, lo hace entretenido, ameno y además que es informativo. Y definitivamente uno con la historia puedes preparar el futuro. Así que eso es algo que Es muy importante que hay que tenerlo en mente de manera permanente. Sí, sí. así es. Y cuéntanos otras curiosidades, Álvaro, porque yo sé que hay otras curiosidades por ahí Sí, con la hay otra. doctora Palacio, ¿correcto? Sí, en la biblioteca del pueblo de Bolívar tienen un rincón. Cuando uno entra a la biblioteca, el que vaya a visitarlo entra a la biblioteca, al lado izquierdo hay un rincón que se llama el Rincón de Bolívar, Bolívar Corner.
En Bolívar. ese rincón ellos tienen la bandera de Venezuela, tienen un óleo de Simón Bolívar, tienen muchos libros que relatan sobre la vida y actividades de Simón Bolívar. Y a mí me pareció muy curioso que yo vi la Orden del Libertador venezolana, la que otorga el gobierno venezolano por méritos, y también se otorga a los descendientes directos del Libertador. Por ejemplo, la familia Palacios, muchos de los descendientes de la familia Palacios son descendientes del Libertador por la rama materna, ¿verdad? Correcto. Allí yo vi la orden y le pregunté a la bibliotecaria, mire, ¿y esto? No, esta señora, y me mostró el diploma, esta señora, Dora Palacios, donó en el año 79, 1979, donó la condecoración que le habían otorgado a su esposo una vez que su esposo murió. Ella pensó, y el esposo de ella antes de morir también pensaba igual, que no era mejor sitio de mantener de manera permanente la condecoración Orden del Libertador Simón Bolívar, que le otorgaron a su esposo por ser descendiente por la línea de los Palacios de Simón Bolívar. Correcto. No había mejor lugar que guardarlo en la biblioteca de Bolívar, Tennessee, y estaba allí. Es un detalle de mucha curiosidad, sí, y de mucho orgullo. Sí lo es, por supuesto. Y porque representa un sentimiento que se tiene muy natural. No es un sentimiento preparado ni interesado. Claro, y Álvaro, ¿y por qué fue en Tennessee y no fue en otra parte? Porque ellos tal vez igual que a mí, tú sabes que ese fue el primer pueblo que yo conocí con mi familia. No fui a conocerlo directamente, sino que hicimos un viaje de vacaciones en motorhome desde Orlando, claro, hasta Memphis, Tennessee. Exactamente. Porque, claro, haciendo escala en muchos sitios. Estuvimos en Panama City Beach de Florida, y luego estuvimos en New Orleans también conociendo, pero el destino final era Memphis, Tennessee, porque yo quería conocer Graceland, que es la casa de mi ídolo Elvis Presley. Y estuvimos dándonos un banquete, mi esposa y mis hijos, allí en Memphis, Tennessee. Y estando en Memphis, Tennessee, yo me doy cuenta de que el pueblo de Bolívar, de Tennessee, no está tan lejos. Y escogimos un día para irnos hasta conocer el pueblo. Estuvimos todo el día en el pueblo. Ese puede ser también la razón de que esta señora Dora Palacio, sabiendo que hay otras ciudades con el nombre de Bolívar, haya escogido el de Bolívar, Tennessee, porque tal vez llegó o por alguna relación estuvo en Memphis, ¿verdad? Y de Memphis a Bolívar, Tennessee, es apenas una hora de viaje, tal vez menos de una hora de viaje, por un lugar rural muy bonito, muy bonito. Yo quiero recordar, se me había pasado por alto, que en Bolívar, Tennessee, se celebra anualmente en la última semana de septiembre el Festival del Bosque de Tennessee, de todo el estado. Ajá. Todo el estado, desde 1949, establecieron un festival, una feria, lo que nosotros llamamos una feria, Festival del Bosque. Se llama Tennessee Forest Festival. El Festival de Bosques de Tennessee se celebra en Bolívar en la última semana de septiembre. Hacen actos de diversa índole, hacen folclore con música, comida, desfiles de moda, eligen la reina del festival, hacen shows artísticos de presentaciones, venden artesanía, hacen muchas, y tienen un teatro donde las actividades principales las hacen en ese teatro que fue restaurado especialmente para la celebración del Festival del Bosque anualmente, desde 1949. Qué increíble. Mira, ¿y has estado en el festival o no has tenido la oportunidad? No he estado en el mes de septiembre. Inclusive estuve muy cerca y tengo de recuerdo un póster muy grande de cartón que me lo regalaron, de los que ponen para avisar con las actividades que hay y todo. Correcto. Me lo regalaron y lo tengo de recuerdo, pero no he estado en el mes de septiembre en el pueblo, a pesar de que he estado muchas veces. Bueno, me gustaría estar, sí. Por supuesto, por supuesto. Te invito a que tengamos la ocasión de visitarlo. Gracias, no, Álvaro, claro que sí, eso lo hablamos, lo conversamos y lo vamos a hacer, y esa travesía la vamos a hacer, y nos vamos a conectar con todas esas personas que nos ven a través de la plataforma Orlando Tennis para que conozcan esas vivencias de nosotros allá en Tennessee. Bonita. Eso está puesto en la agenda, Álvaro. Bueno, maravilloso. Me complace mucho. Vamos a hacer. Y te pregunto, de todas esas curiosidades
¿qué has encontrado tú que a raíz de que el nombre se le cambió por Hachi a Bolívar, cómo ha progresado? ¿Ok? Ok, sí. En efecto, el nombre de un pueblo tiene mucho valor sentimental, Correcto. mucho valor de desarrollo. No es lo mismo el nombre de un pueblo un poco difícil de pronunciar, un poco que no tenga ninguna referencia, que no tenga ningún valor histórico, como el nombre de un pueblo como Bolívar, que tiene un valor histórico, que lo reconocen y que la gente admira. Mira, y hay un pueblo que, a pesar de que ese hombre es el libertador de Sudamérica, aquí le hicieron un homenaje. O sea, recibe mucha influencia un pueblo que haga esa acción de rendir un homenaje a un personaje extraño para ellos desde ese día. Sí. Claro, mira, y vamos a saludar a toda la gente que se ha conectado aquí. Mira, Tania Fuenmayor desde Canadá, saludos. María Alejandra Sandrea, saludos desde Caracas. Richman, saludos. Álvaro. Snyder Veleno tiene una pregunta. Ajá, Snyder, ¿cuál es la pregunta? Ajá, mi jefe, por aquí. Bueno, mira, gracias, se hace un placer con orgullo, arquitecturando, que siempre te está, por aquí está siguiendo, la Razal, orgullosa de ti. Bueno, gracias a todas esas personas, Álvaro, y también, por supuesto, mándales tus saludos, pues, ¿no? Sí, un saludo para ellos, para mi familia también que está presente allí, mis amigos. De verdad que hacen un esfuerzo grande en que apartan sus actividades de rutina y se dedican a gastar unos 30, 40 minutos en estar pendientes de nosotros aquí oyendo nuestro conversatorio. Mira, Un saludo para ellos. Richard, de los Larrazábal de Maracaibo, muchos saludos, Richard, por supuesto. Esos son mis primos, sí. Tu primo, saludos a tu Sí. primo. Y bueno, qué ameno y qué agradable es conectarse contigo, Álvaro, y de verdad tener toda esa información y enriquecernos de Bolívar, Sí, que además que como siempre lo he dicho, lo dije en el anterior, lo digo ahora, por supuesto esto va a ser un recuento de capítulos muy interesantes que vamos a estar siguiendo y llevando. Por supuesto también pueden conectarse a través del canal de YouTube de Orlando Time News. Ahí van a ver este video completo. Y mira, Álvaro, te quiero agradecer muchísimo. Yo sé que estamos como conversando, ya llegando al cierre, pero me gustaría que nos hablaras también de un briefing de lo que viene, de qué es lo que viene en el próximo capítulo, porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? es un sabor alegre a las personas, ¿verdad? Es muy importante adelantar un poco el tercer conversatorio, pero antes de que Sí, terminemos, sí. con esto quiero hacer mención de que esta familia Polk, que se estableció en el pueblo y fue de mucha influencia para cambiar el nombre por Bolívar, exceptuando al coronel Ezequiel Polk, que murió en Bolívar y quedó enterrado en Bolívar, su familia, hijos, nietos, yernos, todos ellos emigraron para el suroeste, para el noreste de los Estados Unidos y llegaron hasta Mississippi, donde Mississippi en los años 1835 se estaba reorganizando en los condados, en la organización de los condados, y organizaron a un condado nuevo que le pusieron el nombre de Polk, en honor a ese coronel Polk, que era el abuelo del presidente número 11 de los Estados Unidos. El presidente todavía no era presidente, porque el presidente James Polk fue presidente de 1843 a 1847. Ese condado Polk en Missouri es en honor a Ezequiel Polk. Esa familia Polk llegaron a Missouri y en el condado Polk, que ellos lograron que le pusieran el nombre por su coronel Ezequiel Polk. Correcto. Ellos allí fundaron también un pueblo y lo llamaron Bolívar. Y le preguntaron, ¿y por qué escogen el nombre de Bolívar en Missouri, el que hablamos en el primer conversatorio? Correcto, en Missouri. Escogemos el nombre de Bolívar porque nosotros venimos de Tennessee, de un pueblo llamado Bolívar, en honor al libertador de Sudamérica. Y nosotros queremos que este pueblo tenga el nombre de Bolívar. Es una gran influencia de esa familia, una gran admiración, un gran respeto por el nombre de Bolívar, que ellos lograron cambiar el nombre del pueblo en Bolívar, Tennessee,
y un nuevo pueblo en Missouri, donde ellos se instalaron. La segunda generación de los Paul se instalaron allá y bautizaron al pueblo con el nombre de Bolívar en Missouri. ¿Y estuviste en ese pueblo, Álvaro? En Bolívar, Missouri. Ajá. En Bolívar, Missouri. No, sí. He estado muchísimo, ese fue el primer conversatorio. Sí. He estado tanto que hasta el alcalde de Bolívar, Missouri, cuando yo fui a regalarle el libro, me hizo la oferta de que me quedara a vivir allí. Así es, así es. Ajá. Increíble. Bueno, el próximo conversatorio vamos a hablar sobre Bolívar, Ohio. Bolívar, Ohio, igual que Bolívar, Missouri, que Bolívar, Tennessee y que los otros pueblos con el nombre de Bolívar, tiene muchos detalles que nosotros podemos pasar una hora conversando, pero el tiempo no es muy benévolo con nosotros y tenemos que reducirlo, tenemos que compactarlo a una media hora como tú me lo has exigido. Y así es. Y sí. Que todas las personas que están siempre conectadas con nosotros también tenemos su tiempo, y yo creo que el tiempo que nosotros utilizamos es el apropiado, realmente hemos pasado un momento interesantísimo, instructivo, informativo y entretenido, Álvaro. Así que te agradezco muchísimo, como siempre. Siempre a la orden. Siempre a la orden. Esta primera conexión, esta segunda y la que viene, la tercera y las subsecuentes capítulos que vamos a estar llevando de Bolívar USA, y además Bolívar en cada sitio donde tiene tributos y homenajes. Cada pueblo con el nombre de Bolívar tiene unos detalles de muchísima curiosidad, una razón de por qué le pusieron el nombre de Bolívar y cómo ese proyecto de ponerle el nombre de Bolívar o de cambiarle el nombre por Bolívar fue creciendo hasta que se hizo realidad. Es muy interesante que lo conozcamos todo. Así es, Álvaro. Así que, bueno, te quiero dar las gracias nuevamente. Estamos conectados para el próximo capítulo. ¿En dónde, Álvaro? Bolívar, Ohio. Ohio, nos ha estado, y agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, y por supuesto siempre nosotros brindando soluciones a través de la información, ahora a través de la historia, y de la historia de un personaje tan importante como fue Bolívar en el mundo. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Saludos para todos. Gracias, César. Gracias. Por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.